Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento y hacia nuevos horizontes. Atención, por favor, el Expreso Horizontes anuncia la partida de su próximo viaje. ¿Tomás? ¿Estás ahí? ¿Dónde se metió este? ¿Hola? Ah, Tomás, ¿dónde estás? En una isla. ¿Cómo en una isla? ¿Qué isla? Tengo que renovar mi abono. No te preocupes, ya voy. ¿Sabés que me puedo tomar desde el Delta del Tigre? Pero vas a tardar 2 horas. Ay, no lo puedo creer. Espera, ahora me fijo en un plano. A ver, escúchame bien. De la isla tendrías que tomar una lancha colectiva hasta la estación fluvial de Tigre. De ahí caminar unas cuadras hasta la estación del tren. Tomarlo hasta la estación Retiro. De ahí seguir en subte hasta la estación Constitución. Y de ahí... Mucho lío. Mejor voy caminando. ¿Desde una isla? Ah, vos estás cada día más vivo. Bueno, era una broma. Quería saber cuánto sabés sobre movilidad en la ciudad. Además, no estuvo nada mal el recorrido que pensaste, ¿eh? Y sí, justo es el tema que voy a investigar hoy. El transporte en la ciudad, entre las ciudades, entre el campo y la ciudad. Un tema ideal para descubrir viajando. Ya sé por dónde puedes empezar. ¿Por dónde? Por correr, porque en 10 segundos sale el tren. ¡Un momento! ¡Roberto! ¡Espere! Corre, Lola, corre. Boletos, boletos, boletos. Lola, ¿qué le pasa que está tan agitada? Ay, es que pensé que no llegaba el tren. Bueno, quédese tranquila. Llegó. Ay, Dios mío. Boletos. Roberto, no se vaya. Le quiero hacer una pregunta. Sí. En la última semana, ¿qué medios de transporte usó y para qué? Esta semana, además del tren. A ver, déjeme pensar. Bueno, el domingo me fui con 2 amigos a pescar a la laguna de Chascomús, a la provincia de Buenos Aires. El lunes tomé un taxi para llevar a mi sobrino al doctor. Todos los días tomo un colectivo. El otro día tomé el subte porque tenía que hacer unos trámites en la capital. ¿Por qué le interesa tanto esto? Como ejemplos de los motivos que tiene la gente para trasladarse y usar medios de transporte. Por trabajo, turismo, entretenimiento, motivos personales, urgencias. Es más, el otro día le mandé a mi abuela una encomienda, una mermelada que había hecho yo allá a Salta. Ah, no lo había pensado. La cantidad de productos que se trasladan de un lugar a otro. Lo que produce el campo, granos, leche, frutas, verduras, Y sí, ganado, todo, los todo. productos de la minería, lo que produce la industria. Por eso es tan importante el transporte en un país, Lola. Tiene razón. Integran y comunican al territorio y a la población, conectan distintos puntos de la producción y permiten el desarrollo. Afianzan la soberanía, acercan la cultura. Las redes de transporte de nuestro país nos hablan de su historia económica, política y social. Me hace sentir muy importante por trabajar en el ferrocarril. Y sigo entregando la más completa guía práctica del transporte de pasajeros y de carga. 183 páginas. ¿Escuchó bien? 183 páginas a todo color, con diagramas, con planos generales y en detalle de las redes viales, ferroviarias, fluviales, marítimas y... Aéreas. Muy bien, hoy, solamente hoy, al 50% del valor que en cualquier comercio. ¿Algún interesado, Ado? Yo. Sí, ya voy. Acá, señor. Muy bien, yo termino con la señorita y estoy con ustedes. Es simple. Las redes viales están conformadas por las rutas y los caminos y son transitadas por distintos tipos de vehículos.
Automóviles, ómnibus colectivos, camiones, camionetas, motos. Caballos y carretas en algunas zonas rurales. La red ferroviaria incluye los servicios urbanos de pasajeros, es decir, dentro de una ciudad los servicios entre ciudades y los servicios de transporte de carga a larga distancia. Y dentro de la red ferroviaria se considera a los subtes. ¿Ves? Esta es la red de subte de Buenos Aires que en estos últimos años se extendió. ¿Y las redes fluviales y marítimas? Bueno, por las redes fluviales y marítimas se desplazan distintas embarcaciones, buques, barcazas, ferries, balsas, alicafos, lanchas, catamaranes. Y también hablamos de las rutas aéreas, ¿no? Sí. O espacio aéreo, cuando se habla de aviones, avionetas y helicópteros. Sí, también tenemos las tuberías. ¿Tuberías? Oleoductos, por donde se transporta el petróleo, gasoductos, de donde llega el gas. Qué importante tener un buen sistema de transporte de pasajeros y de carga, especialmente en un país tan extenso como el nuestro. Sí, y teniendo una población distribuida de una forma tan desigual. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que tenés que enviar una carga desde Rosario a Buenos Aires. ¿Qué transporte elegirías y qué tendrías que evaluar para elegirlo? Supongamos que es una carga de maderas. ¿Desde Rosario? Sí. Y podría hacerlo en tren o podría usar la red fluvial, mandar la carga por el Paraná hasta el puerto de Buenos Aires. ¿Y en avión? Tendría que buscar el aeropuerto más cercano a Rosario. No, resultaría carísimo. Creo que utilizaría la red vial. Mandaría la madera en camiones por las rutas. Viste que hay que considerar varias cosas. Sí, las vías y medios de transporte disponibles, el tipo de carga, el volumen, el tiempo, la eficiencia, los costos. Me gustaría hablar con un especialista en medios de transporte en Argentina. Conozco a la persona. Hola. Hola Lola, ¿qué tal? Quería preguntarle qué importancia tiene el trazado de diferentes redes de transporte en el desarrollo de un país. El trazado de las redes de transporte nos sirve para llevar y traer mercaderías, transportar personas de una región a otra y también dentro de las ciudades para realizar los viajes al trabajo, por otros motivos como podría ser consultas por salud, compras, visitas a familiares y también viajes por ocio. Y por supuesto a nivel extranacional para llevar y traer mercaderías desde y hacia otros países, en particular a los países limítrofes. ¿Qué cambios se produjeron en las redes viales y ferroviarias en las últimas décadas? En los 90, desde el gobierno nacional, se propuso que las provincias se hicieran cargo de los ramales que les interesaban y que podían mantener. Y bueno, por supuesto, fueron muy pocos los casos en los cuales esto pudo mantenerse. En lo que hace, digamos, al resto de la red, se cerró directamente. Esto llevó a una sobresaturación del modo automotor interurbano. De hecho, de esa época data la inserción de los ómnibus de doble piso, ¿no? Porque el 100% prácticamente de los pasajeros interurbanos se volcaron al ómnibus. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Te gustó el plano, no? ¿Qué estás buscando? Estoy buscando zonas importantes para el transporte en Buenos Aires como la zona de Retiro. ¿Cuánta gente utiliza el tren a esta hora? Y el subte desde la misma estación. Y frente a la estación pasan muchísimas líneas de colectivos. Y a unos metros está la terminal de ómnibus. De ahí salen micros hacia todo el país y hacia los países limítrofes. Bueno, Retiro está en la zona del puerto. Y muy cerca del aeroparque. Me gustaría saber sobre la historia de estos medios. Por ejemplo, el tranvía, que lo vi en tantas fotos y películas. Ah, bueno, pero si es un tema sobre rieles, nada mejor que mi hermano Roberto. me ganó de mano. En la época colonial el caballo debe haber sido irreemplazable. Tiraba de las carretas, de los coches, las galeras. Sí, bueno, era el medio de transporte dentro de la ciudad. Sí, pero ¿qué tiene que ver el caballo con el tranvía? Que los primeros tranvías eran tirados por 2 caballos. Aparecieron en la década de 1860. Eran como un vagón abierto en los costados con filas de asientos. La gente los utilizaba para llegar a las estaciones del ferrocarril.
El primer tranvía porteño circuló en 1863 como prolongación del ferrocarril del norte, desde la Plaza de Mayo hasta Retiro. ¿Y qué desarrollo tenían los ferrocarriles en esa época? Solo transportaban pasajeros entre Buenos Aires y pueblos alejados. Hay que tener en cuenta que algunos de los barrios que hoy están dentro de la capital eran poblados muy chicos, rodeados de chacras y quintas. Te estoy hablando de Caballito, Flores, Belgrano. ¿Y cuándo empezaron a existir los tranvías a electricidad? En la ciudad de La Plata corría o trotaba el año 1892. 5 años después ya circulaba en Buenos Aires. En parte, los tranvías aliviaron un gran problema en los primeros años del siglo XX. La ciudad crecía tanto que los medios de transporte no alcanzaban a cubrir todas las zonas y mucha gente quedaba incomunicada. Y no solo La Plata y Buenos Aires hubo tranvías eléctricos, hay muchas ciudades también que utilizaron. Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, Quilmes, Paraná, Concordia, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán y Corrientes. ¿Y su padre hasta cuándo manejó un tranvía? Bueno, en cierta forma se jubilaron los dos, porque él dejó de manejar los tranvías cuando dejaron de circular en Buenos Aires en el año 1962. Yo veo vías y me acuerdo de él. Alberto, ¿hay Sí. algo más sobre los colectivos en el vagón museo? Por supuesto, hay un archivo sonoro de las bocinas de los colectivos desde que empezaron a circular en Buenos Aires en 1922. Ah, y una colección de boletos Capicúa de cuando yo era pibe. Bueno, creo que eso no me va a servir. Igual las fotos están buenísimas. ¿Vio? En 1922 los colectivos no eran igual que ahora, ¿no? Bueno, en realidad funcionaban como un taxi. Llevaban a 1 o 2 personas por viaje. Después, en 1928, empezaron a llevar a más pasajeros con un recorrido fijo. Tenía capacidad para 7 o más personas. Hoy transportan a 40 o más pasajeros sentados o parados. Es el medio de transporte más importante de la ciudad, ¿no? Sí, por toda la cantidad de personas que transporta. Con esto te podés dar cuenta qué importante fue el colectivo en la urbanización de Buenos Aires y sus alrededores. Esas líneas fueron naciendo para comunicar los barrios con el centro y con los otros barrios. También fueron fundamentales para que la gente de los suburbios pudiera llegar a las estaciones de ferrocarril y desde allí viajar a la capital. Alberto, Sí. me gustaría averiguar sobre el transporte bajo tierra. Bueno, si quiere le puedo recomendar a mi primo el Topo. ¿El topo? Sí, le decimos así porque hace 20 años que vive en los túneles. ¿Por qué no lo va a visitar al vagón biblioteca? Bueno, gracias. Hola, Topo. Me mandó Alberto. Ah, sí, Alberto, sí. Quería informarme acerca del transporte subterráneo. Claro, el mejor medio de transporte en la ciudad. Bueno, eso lo digo yo, porque es rápido, no congestiona el tránsito, es seguro. ¿Buenos Aires fue la primera ciudad en Latinoamérica que tuvo subte? Es cierto, se inauguró en 1913. Iba de Plaza de Mayo a Plaza Miserere, un tramo de la actual línea A. Acá la veo, en la red de subtes. ¿Y cuándo se inauguraron las otras líneas? 1930, 1934, 37 y 44. Si te fijas en el diagrama, vas a ver que es de tipo radial. ¿Radial? Claro, porque todas las líneas convergen en el centro y así lo conectas con los barrios. Bueno, Topo, hasta la próxima. Gracias. Hola, Tomás. ¿Qué haces? Y así, acostado. Bueno, es que ser boletero me está cansando un poco. Quiero progresar. Estoy estudiando. Quizás podría llegar a ser ministro de Transporte. Bueno, estudiando todo se puede. Y decime, ¿qué leías sobre el primer tren de Buenos Aires? Esto, mirá. Que unía la Plaza Lavalle, en el centro, con Floresta. Un recorrido de 10 kilómetros. A la locomotora se la llamó La Porteña. Fue la primera en la historia del ferrocarril argentino. En 1862, el tren llegó a Belgrano. Que ahora es un barrio, pero en aquel entonces estaba separado de la ciudad. Exacto. Vení, acompáñame. En 1865 había servicios de tren a Ensenada, Tigre, Mercedes, Chascomús, y a medida que crecía la ciudad, por las vías que unían a Buenos Aires con ciudades y pueblos de otras provincias, empezaron a operar los trenes suburbanos. Suburbanos, porque llegaban a los suburbios. Claro, a localidades cercanas que ya tenían una población importante, como Morón, San Fernando, San Martín.
Lanús, Lomas de Zamora. Durante mucho tiempo los trenes urbanos fueron fundamentales para el transporte, desde y hacia la ciudad. Pero después con el tiempo fueron perdiendo importancia frente al colectivo, por ejemplo. Ahí lo tenés. Y el tren le responde. ¿Pero qué es esto? ¿Una guerra sonora de medios de transporte? No, debe ser Roberto. Sigo con él. Chao, gracias por la clase. Por favor. Chao, Lola, buen viaje. ¿Cómo es que el choclo tiene que ver con el inicio de los ferrocarriles en Argentina? Por la exportación. Los granos, el cuero, el ganado, la lana, los productos de campo. No entiendo. Es simple, para que los productos del campo llegaran a los principales puertos, Buenos Aires y Rosario, y desde ahí fueran hacia el exterior, empezó a desarrollarse una red ferroviaria. Ah, de esas ciudades a las zonas agropecuarias. Exacto. Esa red tuvo un crecimiento enorme. En 1903 tenía 19.000 kilómetros y en 1955 llegó a casi 44.000. ¿Y de quiénes eran los ferrocarriles? En principios de capitales ingleses y franceses, hasta que en 1947 y 1948 los nacionalizó el general. Perón en su primera presidencia. Sí, los ferrocarriles fueron del Estado hasta que en la década de 1990. Mirá, ni me quiero acordar. No, cuénteme, por favor. Bueno, está bien. El proceso de transformación de los ferrocarriles empezó con la división de los servicios. Los de pasajeros urbanos y los de carga interurbanos fueron concesionados por grandes empresas nacionales y extranjeras. Y los servicios de pasajeros interurbanos fueron transferidos a las provincias que debieron hacerse cargo del costo de funcionamiento. La reestructuración ferroviaria dejó desocupados a muchísimos trabajadores de la antigua Ferrocarriles Argentinos. El transporte de pasajeros de larga distancia casi se abandonó. Se cerraron muchos ramales de carga por no ser rentables. Pueblos quedaron incomunicados, despoblados, abandonados a su suerte. El ferrocarril fue el medio de transporte por excelencia durante mucho tiempo para pasajeros y para carga. Fue clave en la organización territorial del país. Integró zonas agrícolas a la economía, impulsó la creación de pueblos y ciudades, hizo que se valorizaran las tierras. ¿Y hoy? Los servicios de pasajeros bajo una administración particular son los del conglomerado del Gran Buenos Aires, que tienen asegurado un gran caudal de gente. Los servicios de larga distancia se fueron abandonando. Hay excepciones, en las provincias de Buenos Aires, Chaco y Río Negro, por ejemplo. Y los servicios privados de carga solo operan los ramales que garantizan ganancias. Los que van desde zonas productoras de granos o desde centros industriales hacia los puertos o grandes ciudades. Buenísimo, Alberto, muchas gracias. No, de nada. Adiós. Adiós. Boletos. Lola, con un clasificado por... Lo que pasa es que me cansé de los colectivos llenos, de los horarios que no se cumplen. Es verdad. El transporte público últimamente está muy deteriorado. Por eso quiero un autito. No, un autito. Un autito, cada vez hay más autitos. 750.000 autitos hay nada más en Buenos Aires, en Capital Federal, y 1 millón de autitos entre todos los días del Gran Buenos Aires. ¿Y usted cómo sabe esos datos? Bueno, los leí en el diario y escucha esto. En el Gran Buenos Aires se generan cada día 23 millones de viajes. El 40% se hace en autos particulares, el 34% en colectivos, el 8% en taxis y el 8% en subtes. Y bueno, lamentablemente solo 10% en tren. O sea que somos el 10%. Sí. Y dejemos esta conversación porque me está deprimiendo. Permiso. No se vaya mal. Oh. Desde la década del 30 la red vial fue teniendo un gran desarrollo. Eso facilitó el transporte entre localidades, en auto o en ómnibus de media o larga distancia. Y en el transporte de carga, el camión empezó a desplazar al ferrocarril. ¿Cuándo comenzó a ser más importante el transporte automotor? En los 60, con distintos planes de construcción y pavimentación de rutas en el país. Hoy la red vial tiene más de 230.000 kilómetros. El 70% es de tierra o de ripio. ¿Y el Mercosur y la integración con los países vecinos influyeron en las redes viales? ¡Ja! Mira, el puente Rosario Victoria, que une a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Y el Santo Tomé Borja, que comunica Corrientes y Brasil.
Estas obras se hicieron para facilitar el transporte de personas y de mercaderías entre los centros de producción y consumo en la región. También el túnel Cristo Redentor, que comunica a Mendoza con Chile, y las nuevas autovías en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. ¿Seguimos con el transporte marítimo y fluvial? Muy bien, entonces te voy a recomendar el comentario de mis primos los... ¿Botones? No, gemelos. Gilberto y Humberto. Parece que no se llevan bien. Sé los profesionales. Uno es capitán de un barco de ultramar y el otro navega un barco sobre el río Paraná. ¿Te dejo con ellos? Bueno. Yo puedo empezar. Bueno, habló el marinero de agua dulce. Bueno, ¿sabés que la venta de productos a distintos destinos, el comercio exterior, fue fundamental para el desarrollo económico del país? Por eso, la navegación y nuestros puertos fueron importantísimos, desde siempre, desde la época colonial. Primero, los puertos de Buenos Aires y Rosario, por donde salían los productos del campo y entraban manufacturas europeas. A medida que se incorporaban tierras a la producción agropecuaria, otros puertos sobre los ríos Paraná y Uruguay empezaron a participar de las exportaciones y varios del litoral marítimo. Entre esos puertos, Bahía Blanca, Quequén y Mar del Plata. También los patagónicos, Rawson, Comodoro Rivadavia, Madryn, importantes para sacar la producción de lana, petróleo y frutas. Con el tiempo, muchos puertos perdieron importancia por la competencia del camión como transporte. En algunos se redujo la actividad y otros fueron desafectados, como Puerto Ruiz o Yeruá en Interríos. Algunos puertos tuvieron una función clave, comunicar localidades vecinas, ¿no? Sí, más que puertos, eran embarcaderos con servicios de balsa para transportar gente y vehículos. Goya, por ejemplo, en Corrientes y Reconquista en Santa Fe. Hoy en el delta del Paraná el transporte de personas sigue siendo importantísimo porque en las islas, además de viviendas, hay escuelas, salas de atención médica, clubes, restaurantes, hosterías, y a las islas solo se puede llegar en embarcaciones privadas o en las lanchas colectivas. Bueno, tengo que confesar que los buques de ultramar también entran al Paraná, hasta Rosario y San Martín en Santa Fe. Pero volvamos a mis aguas, al mar. En las últimas décadas, varios puertos también fueron clave para el comercio exterior, casi especializándose en ciertos productos. Comodoro Rivadavia con el embarque de petróleo, Mar del Plata y Puerto Madryn con exportaciones de pescado, Quequén con granos, como Bahía Blanca, por donde también salen químicos y derivados del petróleo. ¡Ja! ¡Se olvida de los puertos fluviales! La zona de La Plata con el movimiento de hidrocarburos. Buenos Aires con distintas cargas y Rosario y las localidades vecinas que embarcan el 61% de los granos y el 85% de los aceites vegetales que exporta el país. ¡Ja! Bueno, muchas gracias a los dos. No hay de qué. Hasta siempre. Por favor. Fue un placer. ¡Qué personaje! Hola Lola, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy trabajando en un tema aeronáutico. Qué bueno, justo eso que le quería preguntar. ¿Qué importancia tiene el transporte aéreo? Mucha. Con la extensión de la Argentina, las regiones de producción y los lugares turísticos que tiene, el transporte aéreo es muy importante. Acorta las distancias. Pero no transporta tantos pasajeros ni tanta carga en comparación con otros medios. Sí, y necesita mucha infraestructura. En Argentina hay 57 terminales aéreas principales en el Sistema Nacional de Aeropuertos. 33 son privadas. ¿Cuáles son los aeropuertos más importantes? En el país, bueno, están los dos de Buenos Aires y los de Córdoba, Mendoza, Bariloche. Gracias, profe. Hasta luego. Por nada, Lola. Hasta luego. En realidad necesito saber algo más sobre el transporte rural. Ya sé quién me puede ayudar. Hola, ¿qué tal? Quería hacerle unas preguntas. Hola, ¿cómo te va? Dale, pregúntame. ¿Cuáles son las características de los medios de transporte rural? Bueno, la característica del transporte rural básicamente es trasladar personas de lugares rurales, de localidades
pequeñas localidades que se encuentran en áreas rurales. No tienen una característica específica. Quizás difiere a lo mejor en las calidades de los coches porque no son líneas absolutamente rentables como pueden ser líneas de larga distancia. Pero en realidad la característica, tiene la misma obligación que tiene toda empresa de transporte de trasladar de un lugar a otro. Es lo que vulgarmente se le llama el lechero, que va parando por cada una de las casas de los campos. ¿Y cómo es la planificación de las comunicaciones a través del transporte entre pueblos y con las ciudades? Bueno, siempre se parte de lo que es la necesidad pública, la necesidad de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades, de las grandes ciudades, de interconectarse. A partir de ahí, en lo que es la Secretaría de Transporte de la Nación, otorga lo que se llama los permisos, habilita a las empresas a poder hacer transporte entre las provincias. En lo que refiere dentro de la provincia, es la misma provincia la que da los permisos a sus empresas para interconectar localidades de la provincia, lo que son los pueblos más chicos, ciudades más chicas y a veces en las áreas rurales. Muchas gracias. Hasta luego. Lola, estamos llegando. ¿Qué estás anotando? No, estaba pensando en lo que aprendí hoy y que cada territorio tiene o necesita los medios de transporte según sus características. Los costos, los tiempos, la movilidad son distintos. La población que crece, la producción, el turismo, hacen que se necesiten distintos medios que tienen que convivir entre sí. ¿Y ahora en qué te vas hasta tu casa? Pensándolo bien, el subte me queda lejos, para el colectivo no tengo monedas, del tren me acabo de bajar, para el taxi no me alcanza. Bueno, después de tanto hablar de medios de transporte, me voy caminando. Hasta la próxima. Chau.